Ujú. Buenas tardes. Queremos dar la bienvenida al webinar que es la representatividad estadística y cómo obtenerla. Esta es una actividad organizada por el programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica para generar extensión académica, ya que nuestro propósito es contribuir a la sociedad costarricense en la formación y actualización de profesionales. El día de hoy nos acompaña como panelista el profesor de nuestra especialización en análisis estadístico, el máster Albert Bornemisa. Él cuenta con bachillerato en estadística y es máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo. Posee amplia experiencia en el área de estadística, análisis de datos y docencia, por lo que estarán en excelentes manos. Le damos la bienvenida, don Albert. Muchas, muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Yo voy a comenzar a compartir. Mi nombre es Albert Bornemisa. Soy, como dijo Cindy, estadístico y máster en mercadeo. Hace más de 20 años soy profesor universitario y tengo más de 40 años de hacer investigación de mercados, haciendo muchas muestras muy representativas. También tengo una empresa que se llama Informer CA, que es una empresa de investigación que trabajamos en todos los países de Centroamérica, en donde hacemos muchas muestras y también en el Caribe, donde también nos cuesta también hacer un poco de más muestras, pero aprendemos a hacer muestras representativas. Por el punto, les voy a decir, este es un espacio abierto, entonces si ustedes quieren hacer preguntas o dudas, al final vamos a tener también un espacio de dudas, pero pueden ir interrumpiendo en cualquier momento. Con muchísimo gusto, voy contestando si algo no les queda claro o demás. Bueno, el tema es ¿qué es representatividad estadística? Esto es un punto muy importante porque hoy en día hacemos montones de muestras y pasamos haciendo mucho, pero para poder hablar de representatividad, en verdad hay que irse un paso más atrás. Hay que hablar de la población, porque las muestras son una representatividad estadística de una muestra es de la población. Entonces, lo primero para poder definir una muestra, hay que definir muy claramente una población. Uno de los mercadólogos o metodólogos más conocidos, Hernández Samperi, dice que una población es el conjunto de datos que concuerdan con ciertas especificaciones. Y esto es un punto muy importante, es decir, hablar de las especificaciones. Para poder hablar de que una muestra es representativa, se debe primero definir muy bien la población, porque de la población definida sale la muestra. Por eso es fundamental definir la población. Las poblaciones, ah, las poblaciones deben tener, como dice aquí abajo, ser definidas en forma física, extensión. También las poblaciones deben ser definidas temporalmente. Es muy importante y muchas veces se habla de que las muestras no salieron bien, pero no se toman en cuenta la temporalidad de la población. Las poblaciones varían mucho. Por ejemplo, lo que puede ser hoy no es lo mismo que está ocurriendo en la población. Un ejemplo muy claro es cuando se hablan de muestras para, por ejemplo, las muestras para las elecciones. En las elecciones, la preferencia de un candidato un día no es lo mismo que dentro de 2, 3 meses, más si ocurren algunos efectos o algunas causas ocurren en el tiempo.
Es decir, de vez en cuando hay incidentes que ocurren y hacen que cambie, suba o baje, por ejemplo, la popularidad. Entonces la muestra, la población de un día en específico, no necesariamente es la población de otro tiempo y la muestra no vuelve a ser tan efectiva o tan representativa si no está dentro del mismo tiempo. Entonces, para una muestra sea representativa, lo primero es, debemos seleccionar un conjunto de elementos que representen a la población. Esto es lo más importante. Y para eso hacemos muestreos estadísticos. Un punto, no se debe excluir. Todos los elementos deben tener, y aquí subrayo una palabra, alguna, no cero probabilidad de ser incluidos. No necesariamente todos los elementos deben tener la misma probabilidad, pero ninguno debe ser excluido. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, si hablamos de las elecciones de Costa Rica, de esto, nosotros normalmente nos hacen encuestas y nos hacen las encuestas solamente del área urbana o del área urbana y las ciudades. Por ejemplo, normalmente se ignoran la gente de campo, lo que se llama rural. Entonces, esa muestra en verdad no es totalmente válida ni representativa del país porque está excluyendo una parte de la población. Hoy en día muchas muestras, cuando se hacen muestras, de repente comienzan a tener problemas porque no se incluyen a ciertas personas que nunca pueden ser entrevistadas porque se trata de entrevistar a gente, pero hay gente que trabaja mucho, que viven solos, entonces nunca hay nadie en su casa, viven solos, entonces nunca contestan teléfonos desconocidos, no les gusta contestar encuestas por internet, entonces hay un segmento de la población que nunca es posible contactarlo. Hay, es importante para que una muestra sea representativa o entonces definir en la población los segmentos que se van a excluir y qué tamaño tienen para poder hacerlos. Por ejemplo, fue muy interesante hace 8 años, por ejemplo, muchas encuestas fallaron con Trump porque no incluían exactamente el segmento rural de Estados Unidos con las encuestas. Entonces, y Trump había trabajado fuertemente en ellas. Entonces, la muestra, al no ser representativa, no se pudo hacer una buena extrapolación. Eso es muy importante, por eso tener muy claro cuál es la población y que la muestra sea representativa de todas estas áreas, de que todos los segmentos y proporciones estén incluidos. Y vean que en esto refuerzo, no tienen que tener ni las mismas probabilidad ni nada mientras solamente tenga alguna probabilidad de salir, ya la muestra comienza a tener buenos puntos. Muestra, am, muestras significativas tienen que tener la misma definición que la población, tanto en físico, lugar, extensiones temporales, complejidad. En todo esto debe incluirse para la representatividad. Don Albert, hay ¿Sí? una consulta aquí en el chat. Y Betsy pregunta, ¿deben tomarse en cuenta todos los datos sin excluir para tomar decisiones más precisas? no. Ok, perdón. Vamos a entrar. Por ejemplo, este es Betsy. Digamos, cuando incluís todos los datos, haces un censo.
En el caso si tenemos una muestra, las muestras siempre son una parte. Vean, no tiene que ser ni siquiera una proporción. No es que si se diga que el tamaño de población es muy grande, la muestra tiene que ser grande. No. Muchas veces con muestras con que sean de un cierto tamaño ya comienzan a ser significativas. Lo que sí deben incluirse es que todos los segmentos de la muestra tienen que tener las mismas características que la población, pero no hay que incluirlos todos. Una buena muestra tiene todas las características. Por ejemplo, hay algo muy divertido que cuando doy clases, yo siempre digo, si uno va a preguntar si ocupo saber cuántos ojos tiene un ser humano con una muestra de un solo ser humano, yo sé que tiene dos ojos y no importa que sea aquí en los Estados Unidos o cualquier lugar, porque esa muestra con un solo caso me es totalmente representativo de toda la población. Porque el segundo punto para una buena muestra es que la muestra tenga la variabilidad más pequeña posible. En el caso de los ojos, como todos tenemos dos ojos, la variabilidad es cero. Entonces podemos, con una muestra de uno, es una muestra representativa de todos los seres humanos del mundo. ¿Por qué no hacemos censos? Uno, porque son muy caros. La ventaja de los censos es que incluyen datos extremos. Eso es uno de los problemas que hay que tratar de evitar con con las muestras, que tener cuidado con los datos extremos. Los censos son más precisos. Las muestras, como pueden ser solamente de una parte, aunque estén muy bien hechas, normalmente no son tan precisas. Los censos son lentos, las muestras son rápidas y son accionables. Los censos no tienen error muestral, obviamente porque no son una muestra. En cambio, las muestras sí tienen error muestral. Los censos son difíciles de repetir. No es que no son del todo repetibles, pero por ejemplo, vean lo que pasó con el último censo en Costa Rica. Fue muy caro, trató de ser preciso, no lo lograron ni controlar, no fue factible para el Estado hacerlo y no es repetible. Entonces, hay de vez en cuando los censos no se logran hacer. Es decir, antes la gente estaba más dispuesta a controlarlo. Es cierto que hubieron algunos errores de estadística y censos, pero cada vez la gente está menos dispuesta a contestar. Entonces, para comenzar, eso se hace casa por casa. Habían condominios que nunca los dejaron entrar. Fue ni culpa de estadística y censos, ni culpa de nadie. Simplemente el guarda bloquearon, se habló con los dueños, bloquearon y todo lo que quedó ahí adentro nunca se pudo alcanzar. Y por otro lado, también hay partes, segmentos, por ejemplo, que son muy peligrosos de entrar, entonces no se logró entrar a barrios muy feos donde casi que ni la policía entra. Entonces no se lograron esos censos. Entonces, ahora dicen que es una muy buena muestra. Tampoco fue tan buena muestra porque todos estos, como dice el segundo punto, estos datos extremos de mucha pobreza o muchas veces los muy ricos quedaron excluidos. Lo que habría que hacer es acotar un poco qué fue la población que había. Perdón, creo que hay más preguntas en el chat. Correcto. Nos dice, ¿qué sesgos pueden surgir al seleccionar una muestra y cómo afecta esto la representatividad?
exactamente por lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el censo de Costa Rica tuvo, entre otros, varios dos sesgos. El sesgo es que no logres, como decir, toda la muestra. Entonces, en el censo de Costa Rica no logramos ni totalmente la extrema pobreza, no se entraron en los barrios feos de los narcotraficantes y demás, porque de ahí no hubieran salido los entrevistadores, ni tampoco los de la clase muy alta, tampoco les dieron eso. Entonces comienzan a tener sesgos los censos. No hay una completividad, no está todo el mundo incluido. Y eso es el problema de cuando hacemos muestras que todavía se hace casi sin publicidad o no tanta publicidad. Entonces, todos estos segmentos se vuelven todavía más difíciles de incluir en las muestras. ¿Qué es lo que se debe hacer? Para hacer claro esto de aquí, hay que definir bien qué fueron los errores. Es decir, los errores en, en nuestra muestra. Nosotros podemos decir, cuando hacemos, por ejemplo, una encuesta política, se va a decir la gente de barrios muy feos no se están incluyendo, ni casi nunca se están metiendo a las personas de clase muy alta. Lo bueno es que los clase muy alta no son más del 2-3%. Entonces tu sesgo no es tan grande a menos que estés buscando, por ejemplo, cuál es el ingreso promedio en Costa Rica, porque de ahí ellos te lo jalarían por ser un promedio de estos datos extremos muy para arriba, pero digamos, excepto por variables muy específicas, tendrías ese problema. Y por otro lado, los otros muy bajos tampoco los vas a tener porque son peligrosos y además tampoco, aunque alguno que otro contesta, muy poca gente en una muestra, en una encuesta, te va a decir, soy narcotraficante y gano estos millones de aquí. Es decir, no te lo contestan, entonces los ingresos tienden a no ser nunca logrables. También las muestras, pero para que una muestra sea representativa, aquí el punto muy importante es que debes decir a dónde pudiste llegar y compararlo con la población. Entonces, recordar que las muestras son una representación de la población. Y si no pude mostrar algo, ok, yo puedo decir, de mi población excluyo estos, ok, entonces mi muestra ahora sí es representativa de este tipo de nueva población que la pude hacer. Entonces todo eso es válido, pero lo que hay que hacer es partir muy bien para que mi muestra sea representativa, haber definido muy bien qué son, qué es la población de origen y qué es donde estoy llegando, a quiénes le estoy contestando. En otros países, por ejemplo, increíblemente muy cercano a nosotros, por ejemplo, en Guatemala, nosotros tendemos a hacer estudios, pero uno de los problemas es que en Guatemala hay muchos indígenas y se hablan 19 idiomas distintos. Los indios hablan 19 idiomas distintos. Entonces, de ahí uno puede conseguir a alguien que te hable maya o uno que otro dialecto, pero las otras 16 lenguas de indígenas no las vas a lograr. Entonces, se te queda un pedazo de población por fuera. Todos los que no hablan ni español y casi no hablan maya. Entonces, de repente decís, ellos son, en buena definición, totalmente, son seres humanos válidos para la población y se cuentan como la población, pero no hay forma factible, barata, de comunicarse con ellos. Entonces ellos quedan excluidos. Es uno de los problemas grandes cuando se trabaja con ciertos países en donde hay este tipo
de poblaciones. Y increíblemente, aunque nosotros no, en Costa Rica no nos afecte nuestros indígenas, que también se esconden bastantito ahí en capa adentro, pero son poquititos. Pero estamos hablando, la población en Guatemala es más de un 45% de la población indígena. Es decir, si uno comienza a decir, no, no voy a contar todos los indígenas, pues te volaste la mitad de la población de Guatemala, casi, casi. Y entonces comienzas a decir, ups, ¿mi muestra es válida o no? O mi muestra es solamente de los no indígenas que hablen español. Es decir, por eso es, digamos, aquí es muy sencillo, aquí pobrecitos los indios, pero más o menos los podemos excluir, pero no son muchos. No llegan a mucho aquí, no te afecta tanto. Pero en Guatemala no incluirlos sí te afecta y no se vuelven una muestra representativa de la población guatemalteca si los excluís. Trágicamente, como no tienen normalmente documentos de identificación, entonces para las encuestas políticas parcialmente no te afecta porque al final de cuentas no terminan pudiendo votar tampoco, pero, pero es un sesgo que se tiene con ellos. Es decir, hay que cuidar mucho, entender muy bien la población para poder definir qué es una buena muestra. Y como dice aquí del censo, a vez en cuando no es factible. En Costa Rica tenemos, desde el 2011 no se ha logrado hacer un buen censo y no se ha hecho un buen censo de establecimiento. No es tan bueno el agrícola, el de vivienda, todos sabemos los pleitos que hay. Es decir, entonces, dijeron que es una buena muestra. En verdad, ni siquiera, porque no es tan buena muestra porque quedaron ciertos sectores fuera. Entonces, no es, aunque fue muy grande, no es totalmente representativa porque uno de los puntos importantes de un sesgo es entender todos los datos extremos, incluir a un montón de variables, como decir, a todos los raros, para eso se hace el censo y meter a todo el mundo. En este caso, como no hubo sectores que no entraron, entonces no fue en verdad, aunque fue una muestra muy, muy grande, como lo que dicen ahora, pero en verdad no es tan representativa. Por eso mucha gente hasta se queja de que fue un problema el censo porque no incluye los datos extremos. ¿Siguen habiendo en el chat preguntas, Cindy? No, señor, de momento todo claro. No. Ok. Cualquier duda, por favor, pregunten. Ups. Ay, uy, se me está moviendo. Ok. Vean este ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, una población de todos los posibles individuos. Y vean, eso es muy importante. Cuando uno hace una muestra y que sea representativo, es como lo dije antes, que todos los elementos tengan una probabilidad. Vea que no estoy diciendo la misma probabilidad, tenga una probabilidad de salir. Entonces, una muestra es una porción de la población. ¿Qué nos garantizamos con una muestra? Aquí, para obtener una buena muestra representativa, tenemos que garantizar tres cosas. Uno, que sea repetible. Dos, que se sacó de un método científico con el método y que es confiable y que es describible. Eso es, se tiene que obtener de una muestra representativa, es decir, se puede decir exactamente cómo se puede sacar. Es decir, ya vamos a ver un par de métodos que hay estadísticos para sacarlo, pero se debe describir y el método científico es muy claro
en que tiene que ser confiable, irrepetible y describible. Algunos muestreos estadísticos que son muy utilizados. El más simple es una muestra aleatoria. La muestra aleatoria, que en teoría se usa mucho para toda la teoría estadística, antes era muy difícil de seleccionar, hoy en día no. Gracias a la computación, muchas veces logramos tener, por ejemplo, listados buenos de toda la población. Por ejemplo, empleados a un día exacto en la empresa. Podemos tener en teoría una buena listado de la población. Se supone que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un listado, en teoría, exacto de todas las personas que están vivas y son mayores de 18 años. Y ese es el famoso padrón que se pone para las votaciones. Ese existe. Entonces, si uno tiene eso en una base de datos, el método aleatorio es simplemente ir seleccionando, o hoy en día en muchos paquetes estadísticos que uno le da la lista y le dice, seleccione una muestra aleatoria y él te lo saca. Es decir, va cogiendo de forma aleatoria la computadora, selecciona elementos y después sobre esos elementos se trabaja. Eso es muy comenzando. Antes no era tan útil porque no era tan fácil tener los paquetes, no era tan fácil tener los listados grandes de la población de los elementos y sacarlos. Por eso, en verdad, se comenzaron viendo nuevos métodos, como el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es, por ejemplo, muy utilizado. Ustedes me dicen, yo quiero una muestra representativa de las personas que van al cine. De repente uno dice, pero no hay un listado de quienes van al cine, no hay nada de quienes van al cine. Entonces uno simplemente puede pararse en la entrada de varios cines y decir, cada cuarta persona que entra, le hago una pequeña entrevista. Entonces hago lo que se llama un brinco sistemático y puedo comenzar a recoger una muestra de ellos. Eso también se hace en las personas que entran al banco o de que entran a un lugar o a un restaurante. Uno se para en la entrada y cada número de personas lo recoge y hace aleatoriamente los días. Entonces tiene una forma. Uno va describiendo esta metodología para poder decir, yo hice mi muestra y tuve una parte aleatoria de cómo la saqué, que es muy distinto a muchas muestras que, por ejemplo, que hacen la gente que no son estadísticamente representativas, que van como decir, ocupo 10 personas, entonces llaman a 10 primos y la sacan. No, porque todos los que no eran primos, que pertenecían a la población, no tuvieron probabilidad. O todos los que tenían, todo el mundo tiene que tener una forma. En este muestreo aleatorio de los clientes que entraron al banco, todo ese día, todos los que entraron tuvieron una probabilidad de salir. Entonces, el punto de la representatividad viene definido de que tienen una probabilidad todos los elementos de la muestra de salir y se puede describir esa función. Después se hacen muestreos estratificados. Los muestreos estratificados hoy en día se usan muchísimo porque lo que se hace, la población se subdivide en grupos que son homogéneos dentro de ellos, pero heterogéneos dentro de ellos. Entonces saco una población más chiquitita
de cada uno de los subgrupos, pero todos los subgrupos están presentes. Por eso vuelven a todos tener una probabilidad. Entonces, todos pueden haber estado en la muestra, que es lo más importante. A vez en cuando tenemos que entrevistar, eso es con todo lo que son encuestas y demás. Yo también soy estadístico y me metí mucho en la parte de biología. En biología los animalitos no se nos portan bien, ni siquiera las plantas. Entonces cuesta mucho entrevistarlos y hacer cosas. Entonces uno define áreas y selecciona aleatoriamente las áreas y, por ejemplo, cuenta cuántas, qué sé yo, flores de este tipo hay en general. Y si estas áreas son representativas del área global, yo puedo decir que en un muestreo aleatorio de áreas habían tantas flores en los distintos lugares. Y puedo hablar de la diversidad. Cuando aquí se habla de la diversidad de animales o diversidad de la población, nadie pudo ir a todo el bosque a contar todo, sino simplemente uno va a áreas del bosque y cuenta lo que hay y definió el bosque en distintas áreas. Por ejemplo, si está una más cerca de la playa o otra, entonces uno lo crea estratos de áreas y en cada área vuelve a sacar sus muestras para que todas las áreas hubieran tenido una probabilidad de encontrarlo. Entonces, eso hace que las muestras puedan representar muy bien la población y sean representativas. El de conglomerados se hace muy parecido a este de áreas, pero normalmente es de personas o conglomerados juntos. Por ejemplo, si yo tengo que entrevistar niños de escuela, entonces en vez de entrevistar a distintos niños en todo lado, yo considero que hago todas las escuelas, saco aleatoriamente las escuelas y dentro de las escuelas saco clases aleatoriamente. Y entonces hago todas las clases. Así todos los niños tuvieron una probabilidad de estar, que es lo más importante. Una muestra para que sea representativa tiene que tener todo elemento alguna probabilidad. Esta es la forma, por ejemplo, de hacer conglomerados de clases para sacar cosas de estudiantes. ¿Cómo calculamos el margen de error? Ok, el margen de error viene muy importantemente cuando nosotros hacemos una muestra, como lo dijimos antes, los censos se supone que no tienen un margen de error muestral porque no son una muestra. Todas las muestras, aunque sean representativas, pueden por azar no ser todas iguales. Entonces, una muestra puede divergir de otra por el margen de error. Entonces, el margen de error, se dice que es como decir, si vamos a calcular, qué sé yo, qué tan bien está el presidente actual. Actualmente se dice que tiene como un 40% y se dice más 5% menos 5%. Entonces, se dice que si se hacen varias muestras, va a estar entre 35 y 45%. 5% para arriba, 5%, porque ese es el margen de error de, digamos, esa muestra. Por eso es muy importante calcular el margen de error de una muestra. Pero ojo, un segundo punto, el margen de error es solo de una variable, no es de toda la cuesta. Cada variable tiene su propio margen de error. Una encuesta que tiene 60 variables tiene 60 márgenes de error para cada pregunta.
Lo que pasa es que muchas veces se calcula el margen de error máximo de esta encuesta y se define que el margen de error es el margen de error máximo de las variables, mayormente todas las variables que se les calcula el margen de error, mayormente, no es que se hace así, son variables de proporciones porque son las más fáciles de calcularle el margen de error y el margen de error es el más fácil de interpretar. Pero eso es, cada variable mayormente tienen un margen menor a lo que se están diciendo. Y el margen de error depende del tamaño de la proporción. Entre más alejado de 0,5 esté, más pequeño es. Más alejado ya sea para arriba o para abajo. Normalmente, ay, Nicole, no estoy logrando. Ah, ok, ya. Cálculo de, ok, el margen de error mayormente viene dado por E. El margen de error y depende del tamaño de la muestra. Vean una cosa, mayormente el margen de error no depende del tamaño de la población, a menos que sean poblaciones pequeñas. ¿Y qué es una población pequeña? Una población pequeña es de 2,000, 3,000 datos para abajo. Si son poblaciones de más de 2,000, 3,000 o 5,000 datos, ya no hay que hacerle correcciones por tamaño de población. Eh, 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 y además, en la fórmula viene un famoso Z que es la parte de la probabilidad de que esta muestra esté bien o también se le llama la confiabilidad de la muestra. Mayormente se dice un 95%, que es un valor de Z de 1,96. Después viene una desviación estándar y el tamaño de la muestra. La desviación estándar mayormente se utiliza para variables dicotómicas como 0,5 por 0,5, porque esta es la variabilidad, la desviación estándar más grande para variables de proporciones. Para variables continuas como peso, dinero o muchas cosas, normalmente deberíamos saber cuál es la desviación estándar. Los ingenieros industriales que son muy vivos y cuando crearon todo lo de control de calidad, hicieron algo que se llama como jackknife methods, que son como decir, haciendo un par de supuestos un poco grandes, inventaron cómo hacer buenas aproximaciones. Inventaron que para variables continuas, bueno, no lo inventaron, definieron que el valor máximo menos el mínimo dividido entre 6 es una forma muy rara de calcular una desviación estándar. No es precisa, pero muchas veces cuando no se tiene la desviación estándar para variables continuas, esto es muy útil. Porque el valor Z viene de los libros estadísticos y el N lo conocemos de nuestra muestra. El margen de error viene definido en las mismas unidades que están la variable. Es decir, si es una variable de proporción, se habla del 3%. Si son una variable como los ingresos o la estatura de las personas, puede ser que vendría un margen de error de 15, 20 centímetros para la altura o 5 kilos para los pesos. O puede ser el margen de error, puede venir definido así en las proporciones.
en cualquiera de uno. Si uno tiene que ajustar por poblaciones pequeñas, de vez en cuando las poblaciones pequeñas, menos de 5.000 o menos de 1.000, uno hace este factor de aquí abajo, donde es n menos n, n grande, que es del n de la población, menos n de la muestra, dividido entre el valor de la población menos 1. Si este valor es significativo, el margen de error se reduce por esta corrección. Para poblaciones muy grandes, esto es casi que 1, entonces es despreciable. Esa corrección de poblaciones grandes para calcular el margen de error solamente es necesario para poblaciones grandes. La gran pregunta que indirectamente alguien me preguntó, ¿es Big Data representativo? Puede ser que sí, ya que a veces es de toda la población, pero muchas veces son solo segmentos, entonces no es representativo, sino es solo una parte específica. Y un ejemplo muy terrible es que mucha gente hace las famosas encuestas de servicio al cliente por internet. Lo malo, y se vuelven muchísimos datos, en algunas tiendas te contestan muchísimo, pero hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque ¿quién te contesta una encuesta de servicio al cliente normalmente? O la gente que está contenta o la gente que está brava y que le fue mal. Entonces, digamos, los que te están mal te la llenan para decirte de todo hasta lo que te vas a morir. Y la gente que está contenta ponen flores, pero el general de la población tiende a no contestarla porque dicen, no, no, está bien y no les importa. Entonces, aunque muchas veces estas encuestas, que actualmente hoy todo el mundo las hace por SurveyMonkey y todo lo demás, y de repente te vienen 2.000, 3.000, 5.000 datos y uno dice, wow, esto ya es casi que Big Data y todas las cosas. No necesariamente son una muestra representativa porque el ser humano normal es vago para contestar entrevistas. Tiene que tener algún aliciente para contestarlas. Entonces, si no lo tiene, entonces, o las cosas que te ponen en Facebook, si uno lee los comentarios de Facebook de las empresas, o son, uy, sí, la pasé genial, la mejor noche de mi vida la pasé en ese hotel o fue una porquería, hasta cucarachas me salieron esto y aquello. Pero alguien dijo, sí, me fue bien, normal. No, mayormente, o muy buenos o muy malos. Todo el normal que, digamos, esperaríamos, de vez en cuando no está. Y eso pasa con Big Data muchas veces. Que tengamos muchos datos no representa que sean la población. Si son todo de la población, sí podemos usarlo, pero si no son de verdad una representación y todo el mundo está incluido, no son buenos datos. No es una buena muestra representativa, aunque sean muchos. Un resumen de lo más importante para saber una muestra es definir muy bien la población y que el marco muestral, que donde sale la población, sea muy precisa. Dos, que sea recogida de forma aleatoria, no es simplemente a juicio, este me cayó bien, este me la contestó y este no, porque eso es, por ejemplo, el problema que tienen muchas de las de servicio al cliente, porque no se le aplica a todo el mundo. Solamente te la contestan los muy chivas o los muy contentos, entonces no siempre funciona. Después, dos, cuando se hacen encuestas, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones trata de que cuando se hacen encuestas de políticas, de definir muy bien la metodología, revisar que fueron muestras aleatorias, de que no se brincaron nada, que no hubo ni sesgos ni omisiones. Entonces, las verdaderamente aprobadas
por el tribunal son relativamente caras. Entonces, si uno tiene todas estas 4 preguntas bien contestadas, entonces sí es representativa estadísticamente. Ok. Bueno, fue un placer haber hablado con ustedes. Cualquier duda, ahí está mi correo si quieren escribirme. Dudas, preguntas. Creo que apareció una pregunta más. Gracias, don Albert. Sí, dicen, ¿qué tipo de aplicaciones laborales tiene el programa de especialización? Una vez que los chicos terminan el programa nuestro, más o menos cuáles, bueno, ahora usted nos explicaba que esto puede ser muy diverso, ¿verdad? El tema de la estadística, aplicándolo inclusive a la parte de biología, pero no sé si tiene como un poquito más de casos en los que se pueda aplicar un profesional. Digamos, es muy importante, digamos, todo el programa de actualización en estadística donde pertenezco yo, es porque lo más importante es aprender a interpretar y entender los datos y saber extrapolarlos, porque una buena muestra representativa se puede extrapolar. También es, digamos, dentro de la parte de investigación de mercados y todo esto, hay muchas fórmulas, muchos cálculos estadísticos para poder sacar bien las opiniones y saber qué también es válido, qué datos son válidos, qué datos son importantes y cómo interpretar bien la validez de los datos. Para nosotros es muy importante, los estadísticos en verdad somos quienes vemos mucho por tratar de definir muy bien la variabilidad. Entonces, entender cómo interpretar cuándo funciona un promedio, una mediana, todo esto es muy importante entenderlos y cuándo los datos son válidos. Y en eso volvemos a decir, no todo se puede, a no todo se le puede sacar el promedio. Hay veces que hay que sacar medianas, hay que hacer otro tipo y hay que hacer procedimientos para poder comparar distintos grupos y entender estas comparaciones. ¿Alguna pregunta Perfecto. más? Sí, bueno, parece que no. Todo bastante claro. ¿Les quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Ujú. Mm. Perfecto. Bueno, y no, de parte del programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas y del Tecnológico de Costa Rica, queremos extender el más sincero agradecimiento primero a don Albert por esta información tan interesante que nos presentó hoy sobre el área estadística y la aplicación en casos reales. Y también a los participantes, agradecer su asistencia y el tiempo invertido en esta sesión, la cual esperamos haya generado una perspectiva más amplia del tema de estadística, sus aplicaciones, y queremos a la vez incentivarlos a continuar formándose de la mano del TEC. Actualmente nos encontramos en el periodo de matrícula de la especialización en análisis estadístico, la cual el cual es un programa que se imparte de forma virtual, sincrónica, por lo que les estaremos compartiendo por correo y redes sociales más detalles del programa, para que quienes deseen profundizar en este tema puedan hacerlo cursando nuestra especialización. Si no hay más consultas, entonces damos por finalizada esta actividad y deseamos que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.